la anciana que sus hijos dejaron en el camino. A los 73 años, Consuelo fue abandonada en la carretera por sus dos únicos hijos. Le dejó una bolsa de tela raída con 3 cosas adentro, una cobija delgada, un pedazo de pan duro y la foto de su esposo Ernesto, que había muerto 2 años antes. Ni siquiera esperaron a que ella se levantara del suelo. Arrancaron el carro y se fueron sin mirar atrás. ¿Alguna vez has pensado que podrías darle todo a alguien, absolutamente todo, y que ese alguien un día te tratara como si nunca hubieras existido? Que la persona a quien le diste tus mejores años, tus fuerzas, tus sueños y hasta tu salud, simplemente decide que ya no eras útil y te descartara como si fueras un trasto viejo que estorba? Eso fue exactamente lo que le pasó a Consuelo. Y lo que ninguno de sus hijos imaginaba era lo que ocurriría después. Porque a veces la vida tiene una forma muy particular de cobrar lo que se le debe. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos escuchas. Y quédate, porque esta historia no termina donde crees. Consuelo había nacido en un rancho pequeño en las afueras de un pueblo serrano, donde las mañanas olían una tierra húmeda y los inviernos eran tan fríos que el agua de las tinajas amanecía cubierta de una capa delgada de hielo. Era la mayor de 6 hermanos y desde los 9 años ya sabía ordenar, sembrar, cargar leña y cocinar para toda la familia. No tuvo infancia larga. La vida en el campo no deja tiempo para eso. A los 22 años conoció a Ernesto, un hombre callado y trabajador que llegó al pueblo buscando empleo en la cosecha de maíz. No era guapo en el sentido que dicen las películas, pero tenía unas manos fuertes y una mirada honesta que Consuelo nunca olvidó desde la primera vez que lo vio. Se casaron 6 meses después, con una fiesta sencilla donde la comida la prepararon entre todos los vecinos y la música la puso un muchacho con una guitarra prestada. Juntos construyeron su historia desde cero. Literalmente desde cero, porque lo único que tenían al casarse era una parcela pequeña, una herramienta vieja y muchas ganas de salir adelante. Ernesto trabajaba la tierra de sol a sol. Consuelo cuidaba la casa, criaba los animales, bordaba manteles para venderlos en el mercado del pueblo y aún así encontraba el tiempo para sentarse con sus hijos cada noche a enseñarles a leer, porque los hijos llegaron. Primero Rodrigo, luego Marcela. 2 niños que Consuelo crió con una dedicación que la mayoría no puede ni imaginar. Les dio lo mejor que tenía, que muchas veces no era dinero, sino tiempo. Presencia. Amor sin condiciones. Les enseñaron a sembrar, a respetar la tierra, a valorar el trabajo honesto. Y cuando llegó el momento, se sacrificaron para mandarlos a estudiar a la ciudad, aunque eso significara quedarse sin ahorros y pasar más de un mes comiendo solo frijoles y tortillas. Rodrigo volvió al contador. Marcela se casó con un hombre de dinero. Y los dos, poco a poco, se fueron alejando del rancho, de sus padres y de todo lo que esos padres representaban. Las visitas se espaciaron. Las llamadas se volvieron raras. Y cuando Ernesto enfermó, cuando más lo necesitaban, los hijos aparecieron solo al final, cuando ya era demasiado tarde para estar, pero justo a tiempo para preguntar qué había dejado en herencia. La respuesta los engañó. Ernesto había dejado el rancho, los animales, la parcela y una casa vieja con paredes de adobe que olía a años de trabajo y sacrificio. Nada de cuentas bancarias. Nada de propiedades en la ciudad. Solo tierra. Y para Rodrigo y Marcela, esa tierra ya no valía lo que creían, porque el campo les parecía atraso, pobreza, vergüenza, pero eso no fue lo peor fue lo que pasó después de que Ernesto murió. Los primeros meses, Consuelo siguió sola en el rancho, tratando de mantener todo como siempre. Levantándose antes de que amaneciera, cuidando las gallinas, regando el huerto, cocinando sus propias tortillas aunque los dedos ya le dolían de la artritis. El dolor lo conocí de antes. Lo que no conocía era el silencio. Esa clase de silencio espeso y pesado que deja a una persona cuando ya no está, cuando su lugar en la mesa queda vacío para siempre. 4 meses después de la muerte de Ernesto, Rodrigo llegó al rancho con una carpeta llena de papeles. Traía traje y corbata, como si fuera a una reunión de negocios, no a visitar a su madre. Dijo que había hablado con Marcela. Que los dos habían llegado al acuerdo de que lo más conveniente era vender el rancho. Que el terreno valía bien, que había un comprador interesado, que con ese dinero podría pagar deudas que, según él, Ernesto había dejado pendientes. Consuelo escuchó todo sin interrumpirlo. Luego preguntó, ¿y yo dónde vivo? Rodrigo no la miró a los ojos cuando respondió. Dijo que ella podría quedarse con Marcela un tiempo, mientras se acomodaban las cosas. Que no se preocupe. Que todo iba a estar bien. Nada estuvo bien. Marcela la recibió con una habitación pequeña al fondo de la casa, junto al cuarto de los trastos. Le aclaró desde el primer día que había reglas, no molestar a los niños cuando estudiaban, no usar la cocina después de las 8 de la noche, no recibir visitas sin avisar. Consuelo ayudó a todos sin quejarse. Agradeció el techo, como ella misma decía. Pero por las noches,
Acostada en esa cama chica con colchón de resorts viejos, abrazaba la foto de Ernesto y lloraba en silencio para que nadie la escuchara. 2 meses después, Marcela le dijo que su marido estaba molesto. Que la presencia de Consuelo generaba tensión en el hogar. Que sería mejor que se fuera con Rodrigo. Con Rodrigo duró 3 semanas, y un martes por la mañana, cuando el sol todavía no terminaba de salir, Rodrigo metió la bolsa de Consuelo en la cajuela del carro, manejó 40 minutos por la carretera federal y la dejó en la orilla del camino, cerca de un crucero con un letrero viejo que decía, «Bienvenidos a San Agustín». Le dijo que había un pueblo cerca. Que alguien la ayudaría. Que él no podía hacer más, y se fue. Consuelo se quedó parada en la orilla del camino, con su bolsa de tela en la mano, viendo cómo el carro se alejaba hasta desaparecer en la curva. No lloró de inmediato. Durante unos minutos solo se quedó mirando el polvo que había levantado el carro al irse. Luego se sentó en una piedra al lado del camino, sacó la foto de Ernesto de la bolsa y la sostuvo entre sus manos temblorosas. Nadie en el mundo sabía dónde estaba, empezó a caminar sin saber exactamente hacia dónde. El cartel decía que el pueblo quedaba a 4 kilómetros. Para una mujer de 73 años con artritis en las rodillas, 4 kilómetros en pleno sol de la mañana es una distancia muy larga. Pero Consuelo caminó. Porque no tenía otra opción, tocó en 3 casas a lo largo del camino. En la primera nadie salió aunque ella escuchó voces adentro. En la segunda una mujer joven asomó la cabeza por la ventana, la miró de arriba a abajo y cerró sin decir nada. En la tercera un hombre de mediana edad la escuchó pedir un vaso de agua, entró a la casa y nunca volvió a salir. Así es como el mundo trata a los viejos que van solos por el camino. Como si fueran invisibles. Como si el solo hecho de necesitar ayuda los hicieran peligrosos. Consuelo llegó al pueblo cuando ya era casi mediodía. Se sentó en una banca de la plaza, bajo la sombra de un árbol grande, y ahí pasó el resto de la tarde. Vio pasar la gente. Vio a los niños correr. Vio a las señoras entrar y salir de la tienda con sus bolsas. Nadie se acercó a preguntarle si estaba bien. Cuando empezó a oscurecer, buscó un lugar donde quedarse. Encontró una pequeña capilla en el extremo del pueblo. La puerta estaba entreabierta. Entró, se sentó en la última banca y estuvo ahí hasta que el cansancio la venció. Durmió sentado, con la bolsa entre los pies y la foto de Ernesto apretada contra el pecho. Esa noche, entre el sueño y la vigilia, sintió que algo le hablaba. No era una voz exactamente. Era más como una certeza que le llegaba desde adentro, como cuando sabes algo sin que nadie te lo explique. Sintió que debía ir al otro lado del pueblo. Que había alguien esperándola. Que el nombre de esa persona era Dolores. Al amanecer, Consuelo se levantó, se acomodó la ropa lo mejor que pudo y empezó a preguntar. ¿Conoce usted a alguien que se llame Dolores por aquí? En la primera tienda que abrió le dijeron que no. En la segunda le dijeron que había una Dolores que vivía al final de la calle del río, pero que era muy mayor y casi no salía. Consuelo fue al final de la calle del río. La casa de Dolores era pequeña, de paredes de cal blanca con manchas de humedad en las esquinas y una maceta grande de bugambilias junto a la puerta. Consuelo tocó despacio, sin saber muy bien qué iba a decir. Abrió una mujer de unos 60 años, de cabellos entrecanos recogidos en una trenza, mandil puesto y manos que olían a masa recién amasada. Se llamaba Remedios y era la hija de Dolores, quien sí vivía ahí pero ya no podía levantarse sola de la cama. Consuelo explicó lo que podía explicar, que estaba sola, que no tenía a dónde ir, que algo la había guiado hasta esa puerta. Remedios la escuchó con la misma atención con la que se escucha algo importante. Luego se hizo a un lado y le dijo que pasara. Adentro olía a café recién colado, ya flores de cempasúchil. Consuelo se sentó en una silla de madera junto a la ventana y Remedios le puso enfrente una taza de café con leche y un pedazo de pan dulce. Consuelo comió despacio, con esa clase de gratitud que no necesita palabras para expresarse. Esa tarde, mientras Consuelo ayudaba a Remedios a doblar ropa, las dos mujeres hablaron durante horas. Remedios le contó que ella también había pasado momentos muy difíciles. Que su marido había muerto joven, dejándola con 3 hijos y una deuda que casi la aplasta. Que había aprendido a confiar en que las cosas tenían un orden, aunque ese orden no siempre se entendiera de inmediato. Consuelo escuchó todo esto y no dijo mucho. Pero algo en su interior comenzó a moverse. Una especie de calor que había estado apagado desde hacía meses comenzó a encenderse de nuevo, muy despacio, como la brasa que queda bajo las cenizas cuando crees que el fuego ya se extinguió. Esa noche Remedios le hizo un lugar en la habitación donde cuidaba a su madre. Le dio una cama de verdad, con colchón limpio y una cobija bordada. Consuelo se acostó y, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin soñar, pero la situación no iba a ser fácil. Los siguientes días Consuelo intentó ayudar en lo que podía. Hacía el desayuno antes de que Remedios se levantara. Cuidaba a Dolores en las horas de la tarde, le leía en voz alta, le cambiaba las vendas de las piernas. Barría el patio, regaba las macetas, zurcía la ropa rota, pero la realidad de la casa era apretada. Remedios lavaba ropa ajena para ganarse la vida.
Lo que ganaba alcanzaba justo para lo necesario, y con Consuelo ahí había una boca más que alimentar. Nada grave todavía, pero el mes siguiente prometía ser difícil. El tendido eléctrico de la casa necesitaba reparación urgente. El hijo mayor de Remedios se había quedado sin trabajo. Y la señora Dolores necesitaba medicamentos que cada mes costaban más. Remedios no le dijo nada de todo esto a Consuelo. Era de esas personas que cargan sus problemas en silencio para no pesar a los demás. Pero Consuelo lo veía. Lo sentía en los gestos pequeños, la forma en que Remedios dividía el guiso para que alcanzara para todos, la manera en que apagaba las luces apenas se podía, el suspiro corto que soltaba cuando abría la cartera. Una noche, Consuelo no podía dormir. Se levantó a tomar agua y se quedó sentado en la cocina con la oscuridad y el silencio. Metió la mano en la bolsa de tela y sacó lo que había dentro, la foto de Ernesto, la cobija delgada, el pedazo de pan que ya estaba duro como piedra, y un pañuelo bordado que ella misma había hecho hacía años. No era la primera vez que revisaba la bolsa. Pero esa noche, al sacar el pañuelo, notó algo que antes no había notado: el pañuelo era más horrible de lo que debía ser. Tenía algo adentro. Lo desdobló con cuidado, con manos que le temblaban un poco. Y dentro encontré un sobre pequeño, amarillo de tan viejo, doblado en 4. Lo abrió. Dentro había un papel escrito con la letra torcida y apretada de Ernesto: para cuando más lo necesites, Consuelo mía. Sabes que siempre pienso en ti. Y debajo del papel, doblados con cuidado, había billetes. Muchos billetes. Consuelo los contó 2 veces para asegurarse de que no estaba soñando. Era una cantidad que ella nunca había tenido junta en las manos. Ernesto había estado ahorrando en secreto durante años, guardando poco a poco lo que podía, escondiéndolo donde sabía que nadie más que ella lo encontraría. Consuelo presionó el papel contra su corazón y lloró en silencio durante un buen rato. No de tristeza. De algo más complicado que la tristeza, la mezcla de amor y pérdida y gratitud y dolor que solo se siente cuando alguien que ya no está sigue cuidándote desde donde sea que esté. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, Consuelo esperaba que Remedios bajara a la cocina. Le pidió que se sentara. Puso el sobre encima de la mesa. Remedios la miró sin entender. Consuelo le dijo que ese dinero era de los dos. Que Ernesto lo había guardado para ella, sí, pero que ella no tenía a nadie más en el mundo a quien dárselo que a la mujer que le había abierto la puerta cuando todo el mundo se la cerraba. Que con ese dinero podía arreglar la casa, pagar los medicamentos de Dolores, darle algo al hijo que estaba sin trabajo. Remedios no quise aceptarlo al principio. Dijo que no podía, que no era suyo, que Consuelo lo necesitaría para ella misma. Consuelo le dijo algo que Remedios no olvidaría en mucho tiempo: el dinero que no se comparte no sirve de nada. Ernesto me lo dejó para que yo viviera bien. Y yo solo vivo bien cuando los que están a mi lado también están bien. Lloraron las dos. Se abrazaron sin mucho protocolo, como se abrazan las personas cuando las palabras ya no alcanzan para decir lo que se siente. Lo que siguió después cambió la vida de esa casa para siempre. Con el dinero, Remedios pudo arreglar el tendido eléctrico y comprar los medicamentos de Dolores para los siguientes 6 meses. Pero Consuelo tenía otra idea en la cabeza, una que había estado pensando desde esa primera noche en que no podía dormir. Ella conocía el campo. Lo había trabajado toda la vida. Y en ese pueblo había tierra buena sin cultivar, porque los dueños eran gente de la ciudad que la tenían abandonada. Consuelo habló con un hombre mayor que conocía a los dueños de una parcela chica a las afueras del pueblo. Negoció directamente, sin intermediarios, con la calma y la claridad de quien no tiene nada que perder y tampoco nada que demostrar. Rentaron la parcela por un precio razonable. El hijo de Remedios, que se llamaba Genaro y había trabajado antes en la construcción, resultó tener buenas manos para la siembra. Consuelo le enseñó lo que sabía: cómo preparar la tierra, qué se siembra en qué temporada, cómo cuidar el agua, cómo leer las señales del cielo cuando va a llover. Genaro aprendía rápido y trabajaba duro. El primer ciclo de siembra no fue espectacular, pero fue suficiente. Chiles, jitomate, calabaza, quelites. Lo vendieron en el mercado del pueblo y en los pueblos cercanos. Alcanzó para pagar el alquiler de la parcela y sobrar algo. El segundo ciclo fue mejor. Para el tercero ya tenían clientes fijos que esperaban su producto cada semana. Consuelo volvió a tener sus manos en la tierra. Volvió a levantarse antes del amanecer y a sentir el frío de la madrugada en la cara mientras caminaba hacia la parcela. Volvió a oler la tierra mojada después de la lluvia. Volvió a cansarse de un trabajo que tenía sentido, que producía algo real, que alimentaba a personas de verdad, y en ese cansancio encontró algo que creía haber perdido para siempre: la paz. Pasaron varios meses. Casi un año. Un día llegó a la puerta de la casa de Remedios una mujer de unos 45 años, bien vestida, con el cabello teñido y los zapatos de ciudad. Era Marcela. Consuelo la vio desde el patio donde estaba desgranando elote. No se levantó de inmediato.
terminó lo que estaba haciendo, se limpió las manos en el mandil y caminó hacia la puerta con calma. Marcela traía la cara de quien viene a pedir disculpas pero todavía no sabe muy bien cómo empezar. Dijo que Rodrigo y ella la habían estado buscando. Que se había enterado de que estaba bien. Que querían verla. Que sentían mucho lo que había pasado. Consuelo la escuchó sin interrumpirla. Cuando Marcela terminó de hablar, hubo un silencio que duró varios segundos, luego Consuelo dijo algo que Marcela no esperaba. No la perdonó de inmediato, ni la rechazó con dureza. Le dijo la verdad tal como era, que lo que habían hecho le había dolido más de lo que ninguna palabra podría describir. Que hubo noches en las que creyó que ya no iba a poder levantarse. Que el amor que ella les había dado toda la vida no merecía lo que le habían hecho. Que no iba a fingir que nada de eso había ocurrido, pero también le dijo que no tenía rencor. Que odio cargar a los 73 años era demasiado peso para un cuerpo que ya tenía suficiente con la artritis. Que si Marcela quería tener una relación con ella de ahora en adelante, tendría que ser una relación honesta, sin deudas ni intereses de por medio. Y que si lo que buscaba era el dinero que Ernesto había dejado, que se fuera con las manos vacías porque ese dinero ya estaba sembrado en tierra buena. Marcela se quedó callada un buen rato. Luego dijo que no venía por el dinero. Consuelo la miró fija y le respondió, eso ya lo veremos. Mientras tanto, el rancho que Rodrigo y Marcela habían vendido había pasado por 3 dueños distintos en menos de 2 años. El último comprador resultó ser una empresa que quería construir algo y que luego no obtuvo los permisos. El terreno quedó abandonado, con deudas de impuestos encima que nadie quería pagar. Rodrigo había invertido mal el dinero de la venta en un negocio que nunca funcionó. Marcela y su marido estaban pasando por una separación difícil. La vida, que tiene su propia forma de arreglar las cuentas, había cobrado lo que se le debía, no fue una venganza. Consuelo no deseó ninguna de esas cosas. Pero tampoco fingió que no había pasado. Simplemente observa, con la serenidad de quien ya sabe que la tierra siempre devuelve lo que recibe, para bien o para mal. Hoy, Consuelo tiene 74 años y sigue levantándose antes del amanecer. La parcela ya produce lo suficiente para que toda la familia de Remedios viva con dignidad. Genaro aprendió todo lo que Consuelo le pudo enseñar y está pensando en alquilar una segunda parcela la próxima temporada. Dolores, la mamá de Remedios, mejoró con los medicamentos y en las tardes se sienta en el patio a tomar el sol mientras Consuelo le cuenta historias del rancho donde creció. La relación con Marcela sigue siendo difícil, y lo seguirá siendo por un tiempo. Hay heridas que no cierran de un día para otro, y Consuelo no finge que sí. Pero la puerta no está cerrada. Está entreabierta, como la puerta de aquella capilla donde Consuelo durmió su primera noche sola. Suficiente para dejar entrar un poco de luz. Con Rodrigo no ha vuelto a hablar. Él tampoco ha buscado el contacto. Algunos caminos se bifurcan y ya no vuelven a unirse, ya a veces eso también es parte del orden de las cosas. Lo que sí es cierto es que Consuelo encontró en el lugar más inesperado lo que sus propios hijos no supieron darle, una familia. Una que no nació de la sangre sino de la generosidad. Una que se construyó con trabajo, con honestidad y con esa clase de amor que no pone condiciones ni lleva cuentas. Hay algo que esta historia nos dice, algo que va más allá de la injusticia que vivió Consuelo o de la ingratitud de sus hijos, nos dice que la vida tiene una inteligencia propia que nosotros no siempre comprendemos mientras estamos dentro de ella. Que los momentos en que todo parece perdido son exactamente los momentos en que algo nuevo está a punto de comenzar, aunque todavía no podemos verlo. Que el abandono, cuando no te mata, tiene una forma extraña de llevarte exactamente hacia donde necesitabas estar. Nos dice también que lo que damos regreso. No siempre de la misma persona, no siempre de la misma forma, no siempre cuando lo esperamos. Pero regresa. El amor que Consuelo sembró durante décadas en sus hijos no fructificó ahí. Fructificó en Remedios, en Genaro, en la señora Dolores. La tierra no siempre da fruto donde una planta. A veces la semilla rueda un poco más lejos y prende en un lugar que uno nunca habría elegido. Y nos dice, quizás lo más importante, que la dignidad no depende de que los demás te la reconozcan. Consuelo no necesitaba que sus hijos admitieran lo que habían hecho para seguir siendo quien era. No necesitó venganza ni justicia formal ni que el mundo le diera la razón. Siguió siendo ella misma, con sus manos en la tierra y su foto de Ernesto cerca del corazón, y eso fue suficiente. El mundo moderno nos enseña a pensar que valemos lo que los demás deciden que valemos. Que nuestra dignidad depende del reconocimiento ajeno, de los aplausos, de que alguien en algún lugar diga que sí, que lo que hiciste importó. Consuelo nunca necesitó ese permiso. Y por eso, al final, fue más libre que cualquiera de los que intentaron quitarle todo. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Y eso, a diferencia de todo lo que vivió antes, fue por fin algo bueno. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo pensar en alguien que conoces o en algún momento de tu propia vida en que el camino se cerró de repente y no sabías hacia dónde caminar, dale me gusta a este video para que lleguemos a más personas que también necesitan escuchar que no todo está perdido cuando todo parece estarlo.
Comparte esta historia con quien creas que la necesita. Y si aún no eres parte de esta comunidad, suscríbete, porque aquí seguimos contando historias que nos recuerdan que el bien siempre encuentra la forma de abrirse paso. Nos vemos en la siguiente historia. Que estés bien.